Hola, soy Andrea. Este es el podcast de la revista Manifiesto Atípico y Diverso, que es una revista donde yo hablo sobre autismo, salud mental, el colectivo LGTBI+, y discapacidad, entre más causas. Hoy vengo a hablar sobre la discapacidad, ya que hoy es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad y os enseñaré qué es y de qué tipos hay. ¿Qué es la discapacidad? La discapacidad es aquella condición bajo, bajo la cual ciertas personas presentan alguna dificultad física, intelectual o sensorial, entre otras, y que a corto o a largo plazo que dificultan la forma de interactuar y participar plenamente en la sociedad. ¿Qué tipos hay de discapacidad? Hay 6 tipos en total. Ahora lo explicaré. ¿Qué es la discapacidad física o motriz? La discapacidad física o motriz se refiere a la pérdida o limitación de la persona, ya sea debido por una enfermedad, nacimiento o por un accidente, para realizar actividades físicas y motoras, como son caminar, mover brazos, pies, y ya sea de manera indefinida o temporal. Por ejemplo, distrofia muscular. La distrofia muscular es un grupo de enfermedades que provocan debilidad progresiva y pérdida de la masa muscular. O espina bífida. La espina bífida es un defecto del tubo neuronal, un tipo de defecto congénito del cerebro, la columna vertebral o de la médula espinal. Ocurre si la columna vertebral del feto no se cierra completamente durante el primer mes de embarazo. Y la parálisis cerebral. La parálisis cerebral es un grupo de trastornos que causa problemas del movimiento, el equilibrio o la postura. Afecta la corteza motora del cerebro, la parte de este órgano que dirige el movimiento muscular, entre otras muchas. ¿Qué es la discapacidad orgánica o visceral? La discapacidad orgánica o visceral es aquella producida por la pérdida de la funcionalidad de algunos sistemas corporales que suelen relacionarse con los órganos internos. Procesos fisiológicos y neurológicos, ya sea de forma congénita o adquirida, ya sea de manera indefinida o temporal. Por ejemplo, EPOC. EPOC son las siglas de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC. Es una enfermedad pulmonar inflamatoria crónica que causa la obstrucción del flujo de aire de los pulmones, entre otras muchas. ¿Qué es la discapacidad sensorial? La discapacidad sensorial es aquella discapacidad producida ya sea por enfermedad, nacimiento o accidente, por la limitación o deficiencia de las capacidades sensoriales, ya sea de manera indefinida como temporal, como son visual, la pérdida de vista o dificultad al ver con alguno de los ojos, auditiva, pérdida o limitación del oído para poder escuchar. ¿Qué es la discapacidad psíquica?
La discapacidad psíquica es aquella discapacidad relacionada con actividades propias de la mente o del sistema cognitivo, ya sea por enfermedad, síndrome, trastorno o accidente, tanto de manera indefinida o temporal. Se divide en discapacidad intelectual, limitaciones y dificultades en el aprendizaje y desarrollo intelectual. Un ejemplo de ello es el síndrome de Down. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra del cromosoma 21 o una parte de este, en vez de los dos habituales. Por ello se denomina también trisomía del par 21. Discapacidad psicosocial. Limitación y dificultad para establecer relaciones sociales y afectivas. Un ejemplo de ello la constituye el síndrome de Asperger. Es un trastorno del neurodesarrollo. El cerebro de la persona con síndrome de Asperger funciona de manera diferente a la habitual, especialmente en la comunicación e interacción social y en la adaptación flexible a las demandas extras o, o diversos trastornos psicológicos, entre otros. ¿Qué es la discapacidad múltiple? La discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones. Discapacidad intelectual, auditiva, motora, visual, autismo. El trastorno del espectro autista es un trastorno relacionado con el desarrollo del cerebro que afecta la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa dificultades en la interacción social y comunicación. Parálisis cerebral. Epilepsia. La epilepsia es un trastorno del sistema nervioso central neurológico en el que la actividad cerebral se vuelve anormal, lo que provoca convulsiones o periodos de comportamientos o sensaciones inusuales y a veces pérdida de conciencia. Idiocefalia. La idiocefalia es la acumulación de líquido dentro de las cavidades ventrículos profundas del cerebro. El exceso de líquido aumenta el tamaño de los ventrículos y ejerce presión sobre el cerebro. El líquido cefalorraquídeo generalmente fluye a través de los ventrículos y cubre el cerebro y la columna vertebral. Escoliosis. La escoliosis es una desviación de la columna vertebral que en lugar de estar recta se tuerce y se curva hacia un lado. Si la columna vertebral está muy desviada, puede provocar asimetrías corporales como que las costillas o la cadera sobresalgan más de un lado que del otro, o que un hombro esté más bajo que el otro. Y problemas del comportamiento. Los problemas de comportamiento se refieren a formas diferentes o a veces inadecuadas de comportarse y proceder, persistentes y continuas en el tiempo de las personas de cualquier edad frente a los demás y a su entorno.
Algunas causas de algunas de las causas de la discapacidad pueden ser causas sociales y contextuales, guerras, conflictos armados, accidentes laborales, maltrato, accidentes de tráfico, traumatismos, etc. Causas sanitarias, discapacidad causada por enfermedades infecciosas, parasitarias, deficiencias nutricionales, problemas de salud relativos al desarrollo del feto o al momento del parto, defectos congénitos, enfermedades crónicas y tumores malignos. Causas ambientales. Estas causas comprenden problemas de contaminación ambiental y sus efectos en la salud, como por ejemplo el uso irracional de plaguicidas en los cultivos que aumenten los riesgos de padecer alguna enfermedad discapacitante. Evolución de la percepción de la discapacidad. La discapacidad es una es una realidad humana que ha sido percibida de manera diferente en diferentes periodos históricos y civilizaciones. La visión que se fue dada a lo largo del siglo XX estaba considerada como una condición física considerada como deteriorada respecto del estándar general de un individuo o de su grupo. El término originado luego de la Segunda Guerra Mundial se refiere al funcionamiento individual o incluye discapacidad física, discapacidad sensorial, discapacidad congénita, no discapacidad cognitiva, discapacidad intelectual, enfermedad mental y varios tipos de enfermedades crónicas. Por el contrario, la visión basada en los derechos humanos o modelos sociales introduce que la interacción entre la persona con discapacidad y su ambiente, principalmente el papel de una sociedad, es definir y causar o mantener la discapacidad dentro de dicha sociedad, incluyendo actitudes o unas normas de accesibilidad que favorecen a una minoría marginada a dejar de serlo. La evolución de la sociedad ha ido mejorando desde la década de 1980 y se han desarrollado modelos sociales de discapacidad que añaden nuevas apreciaciones al término. Por ejemplo, se distingue entre una persona con discapacidad en cuanto posee una habilidad disminuida siendo objetivamente menor que la de la media, y una persona con discapacidades distintas de las normales y que aunque no representa ninguna ventaja o inconveniente, a menudo es considerado un problema debido a la actitud de la sociedad o el hecho de que los estándares están basados en características medias. Estos cambios de actitud han ido posibilitando cambios en la comprensión de determinadas características físicas que antes eran consideradas como discapacidades. En la década de 1960, por ejemplo, las personas zurdas eran vistas como personas con anomalía, siendo obligadas a escribir con la mano derecha, incluso a veces hasta se les castigaba si no lo hacían. En los años 1980 se aceptaba esta cualidad como una característica física. Si determinadas herramientas como tijeras o sacacorchos se crean para personas diestras, una persona zurda se percibirá a sí misma como una persona con discapacidad, puesto que es incapaz de realizar ciertas acciones y necesita ayuda de otras personas, perdiendo su autonomía. En la sociedad actual existe una tendencia a adaptar el entorno
y los espacios públicos a las necesidades de las personas con discapacidad, a fin de evitar la exclusión social, pues una discapacidad se percibe como tal, en tanto que la persona es incapaz de interactuar por sí misma con su propio entorno. Accesibilidad y tecnologías de apoyo. Problemas de movilidad. Silla de ruedas. Una silla de ruedas es una ayuda técnica que consiste en una silla adaptada con al menos 3 ruedas, aunque lo normal es que disponga de 4. Estas sillas están diseñadas para permitir el desplazamiento de aquellas personas con problemas de locomoción o movilidad reducida, debido a una lesión o enfermedad física, paraplegia, tetraplegia, etc. Las sillas de ruedas pueden ser propulsadas manualmente o eléctricamente. Usualmente hay manillas atrás de las sillas de ruedas para poder habilitar la función de empuje o el control por medio de un ayudante. Las sillas de ruedas son usadas para personas que se les dificulta la vida de caminar o no tienen la vida físico-mental para hacerlo. Dispositivos de transferencia. Los dispositivos de transferencia generalmente permiten que el paciente o la persona con problemas de movilidad sea desplazada entre camillas, sillas de ruedas, sillas de inodoro, camillas, bancas de ducha, automóviles, piscinas de natación y otros sistemas de soporte para el paciente, mesas de cirugía o mesas de examen. Bastón. El bastón es una especie de vara hecha de madera, aunque también de otros materiales, que se lleva en la mano para apoyarse en él y mantener el equilibrio. El bastón se ha de regular a la altura correcta, que debe ser la altura de la muñeca en reposo, y se utiliza como apoyo en la pierna contralateral a la dañada. Puede tener ciertas características, como el ser regulable y plegable, el ser un cuatrípode, 4 patas, para mayor estabilidad, y servir puntualmente de asiento. Prótesis. La prótesis es una extensión artificial que reemplaza o provee una parte del cuerpo que falta por diversas razones. Prótesis hace parte del campo de la biomecánica. Una prótesis debe reemplazar un miembro del cuerpo dando casi la misma función que un miembro natural, sea una pierna o un brazo. Es habitual confundir un aparato ortopédico o ortesis con una prótesis, utilizando ambos términos indistintivamente. Impedimentos visuales. Dispositivo braille. Por dispositivo braille electrónico se marca cualquier aparato electrónico que sirva para la interpretación o generación del sistema braille, tanto como física o visual. Podemos distinguir entre los siguientes dispositivos: línea braille, teclado braille, impresoras braille. Los dispositivos braille suelen ser utilizados como periféricos externos en un ordenador o en una PDA. También pueden ir embebidos en otro dispositivo. Por ejemplo, una impresora braille puede llevar incorporada una línea braille para su uso para personas con discapacidad visual. Braille lectura. Braille es un sistema de lectura y escritura táctil pensada para personas ciegas. Se conoce también como ecografía, que es una técnica de escritura de los ciegos que tiene relieve para permitir la lectura por medio del tacto. Lectura de pantalla. Una lectura de pantalla es una aplicación de software que trata de identificar e interpretar aquello que se muestra en la pantalla. Esta interpretación se representa a continuación al usuario mediante sintetizadores de texto a voz, iconos sonoros o una salida braille.
Magnificadores de pantalla. Los magnificadores de pantalla son programas para la accesibilidad que permiten ampliar los caracteres y configurar los colores dependiendo de la necesidad que posea el usuario. Software para ciegos. Tiflobuntu es la versión de la distribución de Ubuntu para personas ciegas o con visión reducida. Software de accesibilidad. Son software que ayudan con la accesibilidad de tecnología mediante dicho software para personas que muestran dificultad en utilizar los métodos populares. Problemas de audición y sordera. Audífono. Un audífono o audiófono es un dispositivo electrónico que notifica y amplifica y cambia el sonido para permitir una mejor comunicación. Los audífonos reciben el sonido a través de un micrófono, que luego convierte las ondas sonoras en señales eléctricas. El amplificador aumenta el volumen de las señales y luego envía el sonido al oído a través de un audífono. Componentes auxiliares. Los siguientes componentes más usuales de un audífono. Micrófono. Se utiliza para captar el sonido y convertir la energía acústica en energía eléctrica. Amplificador. Sirve para aumentar la intensidad de la señal que llega al micrófono. Bocina. Convierte la energía eléctrica ya amplificada en energía acústica. Pila. Permite energía para hacer funcionar el auxiliar. Volumen. Sirve para ajustar la intensidad del volumen. Molde. Se diseña de acuerdo a la necesidad de cada persona. Se adapta dentro de la oreja. Controles. Sirve para encender o apagar, para elegir captar sonidos del medio ambiente o de bien señales de campo electromagnéticos. Posición T. Implante coclear. El implante coclear es un producto sanitario implantable activo de alta tecnología que consiste en un transductor que transforma las señales acústicas en señales eléctricas que estimulan el nervio auditivo. Estas señales son procesadas mediante las diferentes partes que forman el implante coclear, algunas de las cuales se colocan en el interior del cráneo y otras en el exterior. Ayudan a las personas a escuchar y puede ser utilizado para personas sordas o que tengan muchas dificultades auditivas. No es lo mismo que un audífono, pues es implantado quirúrgicamente y funciona de manera diferente. Telecoil. Es un sistema también llamado T-coil, de telephone coil, bobina telefónica en inglés. Posición T o modo T, que permite al audífono captar solo señales de campos electromagnéticos que se convierten en sonido eliminando las interferencias del ruido ambiental. Así pueden emplear acoplados a teléfonos, televisores, radios, etc. Además, cada vez hay más lugares con emisores de bucles de inducción de audio. Estaciones de transporte, de tren, aeropuertos, vagones de ferrocarriles, autobuses, iglesias, salas de cine, auditorios, etc. Sistemas de aumentativos y alternativas de comunicación. Hay que tener en cuenta que las personas que necesitamos comunicarnos principalmente mediante palabras, pero hay muchas formas de hacerlo cuando se tiene problemas con el lenguaje oral. Así que aquí cuando hay que recurrir a los sistemas aumentativos y o alternativos de comunicación. Las personas con graves alteraciones de habla o de lenguaje o que no son verbales dependen de la comunicación aumentativa y alternativa para completar el habla residual o como una alternativa al habla no funcional. Los instrumentos especiales de comunicación aumentativa como los aparatos electrónicos y los tableros, comunicación con dibujos
o pictogramas ayudan a las personas a expresarse y a comunicarse. Esto puede mejorar la interacción social, el aprovechamiento escolar, sentimientos de autoestima. ¿Cuáles son los derechos de las personas con discapacidad? El 13 de diciembre del 2006, la Organización de las Naciones Unidas acordó formalmente la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, algunos de los cuales son los siguientes. Todo ser humano tiene derecho a la vida y como tal nace libre y social igual. Derecho a la autonomía. Derecho a la no discriminación ni a la participación en la sociedad. Derecho a la igualdad de oportunidades. Derecho a la accesibilidad. Derecho a la seguridad de la propia persona. Derecho al reconocimiento de las personas ante la ley y la justicia. Derecho a la libertad de expresión. Derecho a la libertad de circulación. Derecho a una nacionalidad. Derecho a un trabajo y a un salario igualitario. Derecho al respeto de la privacidad. Derecho a contraer un matrimonio y a fundar una familia. Derecho a la salud. Derecho a un nivel adecuado de protección social. Y derecho a la educación. De derechos de las personas con discapacidades en España. En España, el procedimiento para el reconocimiento de la discapacidad se regula por Real Decreto 1961/1999 de 23 de diciembre. Incluye un baremo por factores sociales, entre comillas, pero falta por desarrollar cuáles son los recursos específicos por el hito colectivo de personas con discapacidad con los factores sociales. Esta visión se asocia a un modelo médico de la discapacidad. La Ley 51/2003 de 2 de diciembre de igualdad y oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal a personas con discapacidad, abreviadamente LIONDAO, que tiene por objetivo establecer medidas para garantizar y hacer efecto el derecho a la igualdad de oportunidades de personas con discapacidad. A estos efectos se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de discriminación directa o indirecta que tenga su causa en una discapacidad, así como la adopción de medidas de acción positiva orientadas a evitar o compensar las desventajas de personas con discapacidad para participar plenamente en una vida política, económica, cultural y social. La Ley 26/2011 de 1 de agosto adapta la normativa española a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La discapacidad es aquella condición bajo la cual ciertas personas presentan alguna dificultad física, intelectual, mental y sensorial a largo plazo afecta la forma intelectual y principalmente la sociedad. Deporte y discapacidad. Los diferentes deportes adaptados para personas con dificultades motrices se desarrollaron en los años 1950. Ejemplos de ellos son los Juegos Paralímpicos, entre los que, por ejemplo, el atletismo es la disciplina que ha logrado adaptar la mayor parte de su modalidad. A partir del 2006 se han organizado competiciones de deportes extremos para personas con discapacidad física, incluyendo competiciones de skateboarding, wakeboarding, escala en roca, ciclismo de montaña, surfing, moto-X y kayaking. Sexualidad y discapacidad. Las personas con discapacidad pueden experimentar deseo sexual y pueden experimentar su sexualidad de diferentes maneras. Es habitual que no hayan recibido una educación sexual integral que pueda asistirles a lo largo de su vida sexual debido a la idea preconcebida que son seres asexuales y no son sexualmente activos. Algunas personas con discapacidad sí son asexuales. Es un error generalizar y asumir que todas lo son. Muchas personas con discapacidad no son capaces de ejecutar los derechos que les permitirían tener intimidad y relaciones. En lo que se refiere a la sexualidad,
Su intersección con la discapacidad se asocia a menudo con la victimización, el abuso y la pureza. Para las discapacidades, para los casos de discapacidad física que cambian el funcionamiento sexual de la persona, como la elección de médula espinal, existen varias soluciones. Una afectada puede disfrutar del sexo con la ayuda de juguetes sexuales y ayudas físicas, tales como posiciones en la cama, adoptando posturas sexuales adecuadas o a través de los servicios de un trabajador sexual cualificado. Algunos de derechos al obtener un certificado de discapacidad, subvenciones para la compra, remodelación o adaptación de un vehículo, permisos de estacionamiento en la vía pública, ayuda para el transporte público o tarjetas especiales con descuentos, reducción de impuestos de productos de aseo o farmacia, becas para la educación, plazas de universidad especialmente reservadas, descuento para actividades lúdicas o de ocio, asistencia sanitaria, descuentos para viajes de larga distancia y estadía en hoteles, acceso a las viviendas de protección oficial reservadas para personas con discapacidad, jubilación anticipada para personas con discapacidad superior al 65%, y en casos de que la discapacidad supere el 75%, la, la pensión puede aumentar hasta un 50% más. Algunos famosos con discapacidad: Stephen Hawking, físico teórico, astrofísico, cosmólogo y eminencia en el campo de la divulgación científica. Stephen Hawking fue diagnosticado ELA a los 21 años. Al recibir el diagnóstico, los médicos le dieron 2 años de vida. Hoy tiene 75 años y es todo un ejemplo de superación personal. Frida Kahlo, la vida de la pintora mexicana más popular de todos los tiempos, estuvo marcada por el infortunio de contraer poliomielitis en su infancia y, según algunas fuentes, también tenía espina bífida, lo que le causó una dismetría en su pierna derecha. Lejos de mejorar, los problemas se agravaron tras sufrir un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en la cama durante largos periodos, llegando a someterse hasta 32 operaciones quirúrgicas. Michael J. Fox. Michael J. Fox es uno de los famosos con discapacidad más mediáticos. Al protagonista de Regreso al Futuro le diagnosticaron Parkinson en 1991, cuando tenía solo 29 años y su carrera se encontraba en auge. Los médicos le recomendaron retirarse de los escenarios, pero Michael se negó y supo imponer su vocación a la enfermedad. John Nash. Otro ejemplo de famoso con discapacidad que rompió los moldes es de John Forges Nash, cuya vida ha estado marcada por la esquizofrenia paranoide aguda. Consciente de su enfermedad, Nash luchó contra ella y desarrolló una exitosa carrera académica que le valió el Premio Nobel de Economía en 1904. Andrea Bocelli. Andrea Bocelli nació con un glaucoma congénito que le dejó parcialmente ciego, algo que no se le impidió asistir a clases de piano a los 6 años. A 6 años sufrió un fuerte golpe durante un partido de fútbol en el recreo que le dejó completamente sin visión. Pero su espíritu de superación innato y su gran pasión por la música superaron todo obstáculo y le permitieron realizar una carrera en música, además de derecho. Alex Zandi, expiloto profesional italiano de Fórmula 1. Alessandro Zandi cambió las 4 ruedas de su monoplaza por los 3 de su bicicleta. Todo ocurrió el 15 de septiembre de 2001, una fecha que Zanardi tiene marcada porque empezaba un nuevo mundo para él. Sufrió un grave accidente en las carreras de Lausanne, Alemania, que le hizo perder el 75% de la sangre de su cuerpo. Pese a todo ello, logró sobrevivir, aunque perdió sus 2 piernas. Pablo Pineda. A Pablo Pineda no debía llamar las cosas por su nombre. Tiene síndrome de Down. Y nunca ha tenido miedo de decirlo claro, alto y sin eufemismos. No hay lugar para complejos. Estoy contento con lo que soy, explica. Y no es para menos, pues
peldaño a peldaño se ha convertido en el primer diplomado europeo con síndrome de Down. Pero la cosa no acaba aquí. Además es conferenciante, presentador, escritor y actor galardonado con una Concha de Plata al mejor actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián de 2009 por su participación en la película Yo también. Aaron Forenhingham. Aaron Forenhingham es uno de los skaters más conocidos del mundo. En su infancia, Aaron fue sometido a diversas operaciones de carrera fallida que le obligaron a usar permanentemente una silla de ruedas. Sin embargo, nunca se dio por vencido ni dejó de luchar por su sueño de ser skater, un deporte que le considera un apasionado y que se ha seguido practicando hasta la actualidad. Nick Vujicic. Vujicic nació en 1882 sin extremidades, como ha confesado en varias de sus expresiones tras charlas. Su condición fue motivo de burla durante toda la etapa escolar. La discriminación estaba al orden del día durante muchos años de su vida y llegó incluso a plantearse la opción de quitarse la vida, hasta que un buen día le decidió dar vuelta a la tortilla y hacer de su discapacidad su mayor potencial. Janet Corcuera. Janet Corcuera es la primera sordociega de nacimiento que ingresará en una universidad española, una meta que ha alcanzado venciendo miedos y con mucho esfuerzo, ayudada por mediadores, compañeros y profesores. Elisa Rojas. Elisa Rojas, una abogada franco-chilena del Colegio de Abogados de París, militante para los derechos de las mujeres y las personas en situación de discapacidad. Cofundó en Francia el colectivo de luchas y discapacidades para la igualdad y la emancipación. Beatriz María Adelaide Mazza Bio, mejor conocida como Bebe Bio, es una esgrimista italiana en silla de ruedas, campeona de Europa en 2014 y 2016, campeona mundial en 2015 y 2017, campeona paralímpica en 2016 y 2020 en la categoría B de florete. Lauren Elizabeth Potter es una actriz con síndrome de Down, defensora y comediante estadounidense conocida por su papel de Vicky Jackson en la serie Lillian Carrier. Lillian Carrier es una cofundadora de Autism, desarrolla y critica la promoción de Autism. Es co-líder de grupos de apoyo y también realiza charlas y talleres. A la edad de 16 años a Lillian le diagnosticaron un trastorno del espectro autista y vive con su presidencia Luke. Kayla Crumb es una actriz estadounidense. En 2020 comenzó a aparecer como Matilda en la serie Everything Gonna Be Okay y tiene autismo. Mary Temple Grandin es una zoóloga, etóloga y profesora estadounidense con autismo de la Universidad Estatal de Colorado. Se doctoró en ciencias ambientales en la Universidad de Illinois. Es profesora de comportamiento en la Universidad de Colorado. Alicia Ernestina de Caridad del Cobre. Martina del Hoyo, más conocida como Alicia Alfonso, fue una bailarina profesional y coreógrafa cubana con discapacidad visual, famosa por sus representaciones de Giselle y Carmen, además de otras grandes obras de repertorio clásico y romántico. Ashley Fiole, que es una excorredora profesional de motocross estadounidense con sordera, en 2008, 2009, 2011, 2012 ganó el campeonato de motocross de mujeres corriendo con platos de número 67 y 1. Helen Adam Keller fue una escritora, oradora, activista política sordociega estadounidense. A la edad de 19 años sufrió una grave enfermedad que provocó la pérdida total de la visión y la audición.